día miércoles el pastor enseñó sobre la justicia, 3 atributos, y nos gusta hablar también de su amor, de su benevolencia, de su misericordia, pero ahorita vamos a ver unos atributos y vamos a ir desglosando un poco la cuestión de los atributos de Dios, y ahí aparecen unas cuantas definiciones de los atributos de Dios, hermanos. Pero antes de iniciar con esa definición, quiero compartirles esto, estudiando un poco concerniente a los atributos de Dios. Estos son atributos comunicables de Dios, hermanos, los que van a aparecer en la pantalla. Están los atributos que describen el ser de Dios, que es, me pueden ayudar a leer nada más si gustan, hermanos: espiritualidad, invisibilidad, atributos mentales. Vean lo que son los atributos mentales: conocimiento o omnisciencia, sabiduría, veracidad y fidelidad, entre paréntesis. Posteriormente, por favor, hermana, los otros atributos, atributos morales, que es su bondad, su amor, misericordia, santidad, paz, celo, ira, y ahí entre paréntesis está en misericordia, gracia, paciencia, en justicia, entre paréntesis rectitud, en paz, orden. Dios es un Dios de orden, hermanos. Ahora, los otros atributos que son de propósito es la voluntad, la libertad, omnipotencia. Atributos sumarios, hermanos. ¿Se dan cuenta cuántos atributos tiene Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Captan todos estos atributos que son comunicables hacia nuestras vidas como hijos de Dios. Están los atributos sumarios, que es perfección, bienaventuranza, belleza y gloria. Y podríamos hablar de tantos atributos de Dios, y hermanos, ¿saben cómo lo vamos a conocer? Siempre y cuando abramos la Biblia, hermanos. Y esos atributos nos servirán para poder llevarlos a la práctica. Y ahora les quiero dar un poco de lo que he estado estudiando. Por ejemplo, la sabiduría de Dios, por lo general, se diría que es un atributo comunicable, porque nosotros también podemos ser sabios, ¿sí o no, hermanos? Los jóvenes por lo regular se sienten bien sabios cuando el padre le está dando una indicación. El joven cree que sabe más que el padre y que conoce más de la vida que un padre, ¿verdad? Muchas de las veces llega a pasar eso. Con nosotros mismos, cuando hacemos nuestra voluntad, creemos que somos más sabios que Dios, hermanos. Pero nunca seremos infinitamente sabios como Dios lo es, hermanos, con ese atributo de la sabiduría comunicable. Él nos da de su sabiduría hasta cierto punto, pero nunca por completo. De modo similar podemos tener una parte del conocimiento de Dios, sin embargo, nunca tendremos por completo ese conocimiento, porque los pensamientos de Dios, hermanos, ¿se acuerdan de Isaías 55:9 que dice? Son más altos que los cielos, dice el texto ahí. Podemos imitar el amor de Dios, que es un atributo comunicable, hermanos. ¿Nos amamos los unos para con los otros, hermanos? Amén, deberían de decir amén, hermanos, porque hemos sido comprados con la misma sangre de Cristo. Pero ¿saben qué, hermanos? A pesar de que tenemos ese atributo del amor, nunca nos llegaremos a amar como Dios nos ama a nosotros, hermanos. Ahora, otro atributo, hermanos, para tener y para imitar de Dios, es que también hay un atributo de misericordia los unos para con los otros, y etcétera. Y podríamos ir citando estos atributos comunicables, hermanos. Dios en efecto nos hace partícipe de algunos atributos hasta cierto grado. Amamos hasta un cierto punto, hermanos. Somos misericordiosos hasta un cierto punto. Somos fieles hasta un cierto punto con los atributos que Dios nos comunica a nosotros como sus hijos, hermanos. Pero nunca seremos como Dios, hermanos. Estamos limitados. Dios nos da los atributos. Pero una mejor definición de estos atributos comunicables, hermanos, es la siguiente, hermanos, que Él nos comparte más de, es una de las mejores definiciones. Y acabamos de ver los atributos de Dios, unos cuantos, hermanos, de los comunicables. También están los incomunicables, los que solamente son únicamente y específicamente de Dios, hermanos. Pero hemos visto los atributos comunicables de Dios. Espero que se los puedan llevar en su corazón, hermanos. Y hoy vamos a trabajar con un atributo con el cual casi nunca se trabaja. Por lo regular nos gusta hablar de su justicia, de su fidelidad, hermanos, de su amor, de su benevolencia, de su misericordia. Pero poco nos gusta hablar de su justicia, de su santidad, de su rectitud. Y hoy vamos a hablar de un atributo de Dios que es la ira de Dios. Y este es un atributo, ¿cómo, hermanos, decíamos que era? Comunicable, porque Dios nos los comunica. Hoy en la mañana ya venía para acá, hermanos,
y apenas se adoptó una perra ahí en la casa y la perrita pues todavía no aprende a hacer bien el baño y pues se hizo ahí en el patio. Quiero que sepan que lavo cada 8 días el patio para que esté limpio y no esté sucio. Pero yo iba de salida, hermanos, y ¿qué creen? La perrita dejó premio, hermanos, ahí en el patio y me resbalé y me caí y me abrí la mano. Ahorita que ya venía, hermanos, y de verdad me enojé, hermanos, y yo dije, ¿cuán diferente Dios de mi ira a la ira de Dios, hermanos? Es muy diferente porque la ira de Dios es una ira santa, hermanos. Yo pequé en este momento cuando venía, hermanos. ¿Saben por qué? Porque me enojé de más. Yo debía haber levantado esa popó de mi perrita, pero no lo hice y me terminé enojando, hermanos. Me doy cuenta que Dios, hermanos, es un Dios santo. Hay una definición trabajando con la ira de Dios de Wayne Grudem que dice: la ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente, ¿qué, hermanos? Todo pecado. La ira de Dios se puede definir con esa contextualización nada más. Dios detesta intensamente el pecado. La pregunta es, ¿nosotros detestamos intensamente el pecado, hermanos? Vamos para allá y vean lo que vamos a trabajar ahí. Y vamos a orar antes de entrar al tema ya para trabajar, hermanos. Pongamos este tiempo en las manos de Dios. Eterno Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos porque tú eres un Dios santo, Señor mío. Yo te pido en esta mañana que me perdones por todo pecado que he cometido. Que me ayudes y que no sea mi ira, sino que sea el Espíritu Santo hablando a la vida de mis hermanos. Te pido que mis hermanos tengan corazones dispuestos también a escuchar tu palabra, Señor mío. Que ellos puedan entender que los atributos de Dios nos llevan a imitarte. Y, Señor mío, perdónanos si no lo hemos hecho. Ayúdame, por favor, eterno Padre, a poder explicar tu palabra. Que no sean mis pensamientos, sino que sea tu palabra la que mis hermanos puedan hoy ver y puedan glorificar tu nombre por medio de corazones dispuestos. Que sean corazones, que sean tierra fértil para que tu palabra, tu semilla pueda dar fruto a su tiempo, Señor mío, y poder imitarte. Te agradezco y te pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a trabajar en el primer punto, hermanos, que es Dios muestra. ¿Me pueden ayudar a leer, hermanos? Su atributo cuando, ¿qué, hermanos? Pecamos en contra de Él. Dios muestra su atributo cuando pecamos en contra de Él. Y vamos a Deuteronomio capítulo 9, versículo 6, y aparecen proyectados los textos ahí. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Porque, ¿qué dice el texto, hermano? Porque pueblo duro ¿de qué? De cerviz eres tú. Y recuerden que Deuteronomio está extrayendo del libro de Éxodo lo que había acontecido en ese momento. Y si ustedes se acuerdan y han leído su Biblia, sabrán qué está aconteciendo en ese momento. ¿Qué está pasando en ese momento, hermanos? El becerro de oro. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 32, del 8 al 9, vean lo que dice el texto. Hay Éxodo capítulo 32, 8 al 9, voy a ir para allá y espero que puedan ir también allá, hermanos. Éxodo capítulo 32, versículos del 8 al 9, y vean lo que dicen los textos. ¿Por qué se han apartado del camino? Está hablando específicamente del pueblo de Israel, que yo les mandé. Se han hecho un becerro de qué, hermanos, dice el texto, de fundición, y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vean cómo estaba el pueblo, hermanos. Verso 9, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo. Vean lo que dice ahí Jehová a Moisés, que por cierto es pueblo duro de cerviz. Pero el verso 10, y si están ahí en sus Biblias o aparece ahí el texto proyectado, vean lo que dice. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira. ¿En qué, hermanos? Si están en sus Biblias o aparece el texto proyectado, no está el texto proyectado, pero vean ahí lo que dice en sus Biblias. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El pueblo de Israel sube Moisés y ven que el pueblo de Israel no venía a Moisés y dirán: ¿qué está pasando? Y se hacen un Dios ellos mismos y dicen: ¿dónde estará? Y se hacen un becerro de fundición de oro, hermanos. Y recuerden que en ese momento el pueblo de Israel peca en gran manera en contra del Dios, hermanos. Y Dios, lo que dice el texto es que se aira porque es un pueblo duro de cerviz.
Y ahora, hermano, la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros, siendo sus hijos, siendo su pueblo, somos como el pueblo de Israel? Nos asimilamos muchas de las veces. Vivimos muchas de las veces haciendo nuestra voluntad. Dios nos dice que no entremos en cuestiones de conflicto en el trabajo, que no seamos personas que maltraten a las demás personas, que en nuestros negocios vivamos de una manera justa y recta, que seamos buenos maridos, pero muchas de las veces nosotros vivimos como queremos. Somos como el pueblo de Israel, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Y una de las mejores traducciones es la Nueva Biblia de las Américas, que dice: comprende pues que no es por tu justicia que el Señor y tu Dios te da esta buena tierra para poseerla. Pero vean cómo la Nueva Biblia de las Américas añade esa parte del texto que acabamos de leer de Reina Valera, que dice: pues eres un pueblo, ¿qué, hermanos? Terco. Muchas de las veces, como los niños, ¿no? Cuando yo era más joven y estaba con mi madre, era muy terco a lo que ella me mandaba hacer, a la obediencia. Y si ustedes han leído Éxodo capítulo 30, hablando concerniente a lo que está pasando aquí del Deuteronomio, el pueblo de Israel, hermanos, estaba recibiendo instrucciones, Moisés estaba recibiendo instrucciones sobre que él tenía que santificar las cosas que iba a ofrecer a Dios, hermanos. Desde el capítulo 30, el altar del incienso, el dinero del rescate, la fuente de bronce. Dios le estaba diciendo a Moisés: esto será santo para mí. El pueblo de Israel sabía que era un Dios santo, pero ¿saben qué? Nosotros somos como el pueblo de Israel muchas de las veces. Sabemos que tenemos a un Dios santo, pero omitimos que es un Dios santo, hermanos. ¿Cómo? Con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de amar a tu esposa, con la forma de amar a tu esposo, con la forma de amar a tus hijos, a tus familiares, a tus conocidos, hermanos. Muchas de las veces no pensamos en esto como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había visto las maravillas que Dios había hecho con ellos, que los había libertado del pueblo de Egipto. A ti te ha libertado de las cadenas del pecado, hermano. Y tú deberías de exaltar el nombre de Cristo porque te ha libertado como el pueblo de Israel, hermano. Yo espero que puedas comprender esto, hermanos. La ira de Dios viene pegada con su justicia y con su santidad. Que la ira de Dios nos haga ver que estamos delante de un Dios santo. Y si se dan cuenta, ese atributo de la santidad es exaltado 3 veces: santo, santo, santo. Y cuando nosotros comprendemos que Dios se aira por el pecado que nosotros podemos llegar a cometer, sabremos que le exaltaremos porque Él es un Dios santo, hermanos. Verso 7 de Deuteronomio 9:7, vean lo que dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, vean el pueblo de Israel, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. De ahí la palabra de ira implicada ahí en el original es la palabra anaf, que significa respirar fuertemente. Como cuando tu mamá se aira cuando eras joven y se enojaba porque le hacías alguna travesura y a veces se airaba demasiado. Con el esposo, cuando llegas a la casa y no está hecha la comida, llega y se enoja el esposo: ¿dónde está la comida? Se llegan a airar algunos, hermanos, llega a pasar. Enfurecerse. Esta palabra habla de la ira de Dios, hermanos, específicamente. Pero ahora, hermanos, muchas de las veces nosotros nos airamos después de la consecuencia de nuestro pecado, hermanos. Nos airamos, ya sucedió el pecado, después de la consecuencia nos llegamos a airar. Pero no recordamos esto, que cuando Dios se aira, Dios se aira con una ira santa, hermanos. Y ahora, hermanos, concerniente a la ira de Dios, Dios nos deja muchos vestigios de muestras de cómo se airó contra el pueblo de Israel y también contra los que decían proclamar su nombre, como es el caso de Salomón. Primera de Reyes 11:9, vean lo que dice. Dice el texto: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón, ¿qué, hermanos? Se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Qué está pasando en este momento? Primera de Reyes capítulo 11, versículo 9. Si pueden ir ahí, hermanos, para ver un poco la contextualización de lo que está pasando ahí. Primera de Reyes 11:9. Abran sus Biblias ahí, hermanos, si pueden. Primera de Reyes capítulo 11:9.
Yo también voy a ir allá, hermanos. Primera de Reyes 11:9. Y si están ahí, hermanos, me pueden indicar con un amén, por favor. Muy bien, gracias, hermanos. Verso 9, pero antes voy a leer desde el verso 5. Vean lo que dice el texto, y si ya están ahí, no aparecen los textos proyectados, solamente el 9 y el verso 10. Pero vean lo que dice desde el verso 5. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón, ¿qué, hermanos? Lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Llamólo ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Vean el corazón de Salomón desviado, ¿verdad? Y muchas de las veces llega a pasar que cuando uno es joven, cree que puede tener una relación inconversa, hermanos. No, hermanos, animen a sus hijos a tener una relación con una persona que tenga la misma fe, hermanos. Estórbenle lo más que puedan, hermanos, porque si no podrán desviar su corazón, hermanos. Hay muchas historias en la Biblia. No necesitas a veces transmitirle tu historia, sino llevarlo a lo que la palabra de Dios dice. Era Salomón, hermanos, la segunda persona más sabia después de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces como jóvenes nos creemos tan sabios, nos creemos tan intelectuales, nos creemos que sabemos más que nuestros padres. Si nos están exhortando a llevar una vida santa delante de Dios, y si tus padres no lo están haciendo, tienen la Biblia, no tienes ninguna sola excusa. Sigue diciendo el texto, y se enojó, verso 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó, vean lo que dice el texto 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón hermanos, se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y como aplicación, muchas de las veces se nos predica que no nos unamos a lo mejor en una cuestión de trabajo. Si sabes que está mal la persona que te va a ofrecer algo, Dios te dice no te unas porque vas a terminar mal. En la cuestión del yugo desigual, no te unas porque vas a acabar a lo mejor adorando a otros dioses. Y llega a haber un caso extraordinario que a veces la persona que era inconversa la llevas a los pies de Cristo, le compartes el evangelio de Cristo y llega a arrepentirse y pueden crecer en santidad. Los dos son casos muy raros, hermanos, pero aquí en el caso de Salomón, el hombre sabio también, hermanos, fue apartado. Y dice el texto, por cuando su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Cuántas veces se le apareció Dios? 2 veces, dice el texto. ¿Cuántas veces se nos ha predicado que no pequemos delante de Dios, hermanos? Y hacemos caso omiso. Se habló de la santidad hace 1 mes y medio. ¿Cuánto hemos trabajado en nuestras vidas para ser santos delante de Dios, hermanos? O saliendo del culto se nos olvidó y empezamos a blasfemar delante de Dios, hermanos. Que Dios nos perdone, porque yo también me incluyo, hermanos. Muchas de las veces no hacemos caso a lo que se predica acá. Bien decía nuestro hermano Guillermo creo que el miércoles, a veces el pastor se para a predicar, a hablar, y no le prestamos atención, hermanos. Cuando deberíamos de saber que no es únicamente el pastor, sino es la misma palabra de Dios, hermano, la que está hablando. Eso deberíamos de saber. Verso 10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y la ira de Dios se encendió en contra de Salomón, hermanos. Hermanos, necesitamos tener corazones humildes para poder ir en arrepentimiento y de verdad vivir para Cristo. Él se lo merece. Él murió en la cruz del Calvario, no fue cualquier cosa. No fue Mario ahí lastimándose y pegándose, no. Fue un hombre santo, perfectamente santo, que murió por ti y por mí, hermano. Verso 8 de Deuteronomio, volviendo ahí donde estamos trabajando. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Vean lo que está pasando ahí. Y ahora entrando al segundo punto, hermanos. ¿Se acuerdan de la escena que estábamos viendo? El becerro de oro, todos habían festejado, bajando Moisés, rompiendo las tablas, hermano. Si tú has ido en arrepentimiento, ¿sabes por qué la ira de Dios no está sobre de ti? Por la cruz del Calvario, hermanos. Y si tú no has ido en arrepentimiento, déjame decirte
que la ira de Dios, si tú no te arrepientes en este momento, si tú no lo confiesas como tu Señor y Salvador, caerá sobre de ti e irás al infierno. Así que ven en arrepentimiento a Cristo Jesús. Humíllate delante de Dios. Nosotros tenemos que morir fulminados, mas Él nos muestra su amor para con nosotros, hermanos. El segundo punto, hermanos, concerniente a su ira, su atributo es, su ira es, ¿qué, hermanos? Revelada. Vean lo que Romanos capítulo 2, versículo 5 dice. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero si abren sus Biblias, porque no aparece el texto, Romanos capítulo 1, vean lo que dice. Capítulo 1, versículo 18. Está el texto de Romanos 2, 5. Pero vean lo que Romanos capítulo 1, versículo 18 dice. Y si llegan ahí, me indican con un amén, hermanos, por favor. Muy bien, vean lo que el texto dice. Porque la ira de Dios, ¿qué, hermanos? Se revela desde el cielo contra toda, ¿qué, hermanos? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, hermanos. Que el texto de Romanos 2.5 ahí adelantito dice, pero por tu dureza, por tu corazón, ¿qué, hermanos? No arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza. Interesante esa palabra de dureza, hermanos, ahí en Romanos capítulo 2. Vean lo que significa, aparece la definición de la palabra dureza. Es la palabra esclerotes, que significa, hermanos, ¿qué? Insensibilidad, es decir, obstinación, dureza. Eso significa. Así estábamos tú y yo antes de venir a Cristo, un corazón duro, un corazón que era insensible, se nos predicaba de Cristo, ven en arrepentimiento, muchas veces no hicimos caso porque teníamos un corazón duro, pero gracias a Dios por la obra que hace en nosotros y nos libra de su ira venidera, hermanos. Gracias a Dios por eso. Y ahora, simplemente como una aplicación a nuestras vidas a nivel iglesia, a nivel cristianos, para con nosotros que ya somos cristianos. ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia los domingos con corazones duros? Con corazones que a lo mejor estaban esperando al pastor y dicen, el hermano va, mejor me voy. Corazones duros, hermanos, como aplicación a nuestras vidas. Y llega a pasar eso, hermanos, cuando somos insensibles, ¿saben a quién? A la palabra de Dios, no al predicador. Muchas de las veces así está nuestra vida, hermanos. Muchas de las veces no queremos escuchar a alguien más que no sea el pastor, hermanos. Pero ¿saben qué? Tenemos que arrepentirnos si llegamos a tener un corazón así de duro, hermanos. Es lo que necesitamos hacer simplemente como aplicación. Claro, Romanos capítulo 2, versículo 5 al verso 10, específicamente está hablando de aquellas personas que son duras en el aspecto de que se les predica el evangelio y no van en arrepentimiento, porque vean lo que sigue diciendo el verso 6. Pero antes de eso, los judíos de ese entonces pensaban esto, que no atesoraban ira para sí mismos, sino que mantenían una relación correcta con Dios como herederos del pacto. Por ser simplemente judíos, ellos decían, pues bien con Dios. O sea, yo me voy a la gloria con Dios porque pues soy de Israel, soy del pacto prometido. Pero no, hermanos, ellos necesitaban ir en arrepentimiento a Cristo Jesús. Es lo que necesitaban. Verso 6, vean lo que dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Verso 10, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. A toda persona llega la gracia, hermanos. ¿Y qué es esto, hermanos? Si ustedes están prestando atención, esta parte de estos versos, del verso 7 al verso 10, se le llama un quiasmo. Así se le llama, hermanos. ¿Y qué es eso de un quiasmo? ¿O de qué me sirve eso de un quiasmo? La definición de un quiasmo aparece ahí presentada. Un quiasmo en la Biblia es un recurso literario donde una serie de ideas o palabras se presentan en un orden específico y luego se repiten de forma inversa. Si ustedes se dan cuenta, el verso 7 y el verso 10 son mismos versos para
para reforzar la idea de lo que Pablo le está diciendo ahí a los romanos, vean lo que dice el verso 7. Vida eterna a los que perseverando, en bien hacer, hermanos. Verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y si se dan cuenta en el verso 8 y el verso 9, ahí hace el quiasmo nuevamente Pablo en el verso 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Es lo que está haciendo Pablo en estos versículos, hermanos. Pablo lo que está haciendo es reforzar su idea de que si no vas en arrepentimiento a Cristo Jesús, irás a la condenación. Pero si vas en arrepentimiento por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, irás a la gloria eterna. Es lo que está haciendo Pablo en esos versículos, hermanos. Y ahora, hermanos, ¿cómo se revela su ira, hermanos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo se revela su ira? Juan 3:36 dice que conocen estos textos. El que cree en el Hijo tiene, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, ¿qué, hermanos? La ira de Dios está sobre él. Por eso tú necesitas arrepentirte de tus pecados, ir en arrepentimiento a Cristo Jesús, para que la ira de Dios no caiga en tu vida, para que no vayas a la condenación eterna, porque eso es la ira de Dios. Tú necesitas eso, ir en arrepentimiento. Y ahora, otra pregunta que nos necesitamos hacer, hermanos, ya como cristianos, es esta. ¿Me pueden ayudar a citar la pregunta? Como cristianos, ¿qué, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, con este atributo? Como cristianos, ¿qué tenemos que hacer con este atributo? Estamos hablando específicamente de que el atributo es la ira de Dios, hermanos. Y este es el tercer punto, hermanos. Si conocemos el tercer punto, por favor. Si conocemos su ira, ¿qué, hermanos? Detestaremos, ¿qué? El pecado. Si conocemos su ira, detestaremos el pecado. Vean lo que Hebreos capítulo 1, versículo 9 dice. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Has amado la justicia. ¿Y qué dice el texto? Aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegrías más que a tus compañeros. Y el autor de los Hebreos está extrayendo lo que el salmista estaba diciendo ahí en el Salmo 45. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 45. Y cito: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Verso 8, vean lo que dice el texto. ¿Aparece? ¿No? Muy bien. No aparece el texto, pero vayan ahí a sus Biblias. Salmo capítulo 45, versículo 8. Vean lo que dice el texto. Salmo 45, versículo 8. Vean lo que dice el texto, hermanos. Y me indican con un amén cuando lleguen ahí, hermanos. Salmo 45, verso 8. No, perdón, es el verso 6 y verso 7. Perdón, hermanos. Vean lo que dice el texto, verso 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Cetro de qué, hermanos? De justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Perdón, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Perdón, hermanos. Hermanos, nosotros nos tenemos que preguntar si ya conocemos de la ira de Dios, aborrecemos el pecado, hermanos. ¿Está primero la definición o está otro texto? Ok, esa es la palabra ahí para cuestión de aborrecer, que es la palabra sane, que es de una raíz primaria que significa aborrecer personalmente, menospreciar o odiar. Entonces podríamos ejemplificar lo que está diciendo aquí el texto de Hebreos, que si aborrecemos o odiamos nuestra maldad. Y lo vamos a ejemplificar con esto, hermanos. Cuando hay en nosotros chisme. Oh, no te metas en esos terrenos, Mario, por favor. Cuando hay entre nosotros murmuración, hermanos. Cuando hay entre nosotros falta de amor. Nosotros saben qué tenemos que hacer, hermanos. Y si sí quieren odiar, no odien a su hermano, a su familiar, a nadie, no, hermanos. Odien el pecado que está en nosotros, hermanos. Eso necesitamos hacer, hermanos. Necesitamos odiar el pecado, hermanos. No seas de esos hermanos que a veces dicen los hermanos, ¿no? Mira, te tengo información. Fíjate que el hermano lo encontré en McCarthy's.
Y en vez de ser información, hermanos, es un chisme, hermano. Nosotros necesitamos odiar eso. Y necesitamos orar por nuestros hermanos que a lo mejor lo viste en McCarthy's o en cualquier otro antro bar, hermano. O haciendo alguna acción mala. Tú necesitas orar por el hermano. Y si es necesario, ir con tu hermano, porque eso es lo que dice el texto. Ve con tu hermano y repréndelo. Anímalo. Es lo que necesitamos hacer, hermanos. No andar murmurando, no andar señalando. Es que mira el hermano Mario llega bien tarde. O en otros casos, hermanos. Otro caso. Cuando a nuestro hermano le va bien en sus negocios. Llega a haber veces que hay personas que llegan... ¿Por qué le va bien a él y por qué no me va bien a mí? No, hermano, tú necesitas odiar ese corazón que tienes. Cuando a un hermano le va bien, bendícelo. Y deséale lo mejor, que le vaya mejor. Para que en su momento, si está teniendo, Dios le está dando mucha bendición, él pueda seguir bendiciendo su iglesia, hermanos. Eso es lo que necesitamos hacer. No estar viendo si el hermano, es que la hermana trae los tacones que, como dice el pastor, lo vimos en Liverpool en rebaja. Le quedan bien mal a la hermana. No, hermanos, no, le quedan perfecto a la hermana. La hermana se ve muy bien, hablando en el aspecto de mujer con mujer. Con los hermanos, pues bueno, hermanos, a veces ni se bañan, hermanos. ¿Qué les puedo decir a ustedes, hermanos? No, hermanos, nosotros necesitamos odiar el pecado. Eso necesitamos hacer con este atributo. Que nuestra ira esté en el pecado y que podamos glorificar a Dios. Porque vean lo que Zacarías, capítulo 8, verso 17, dice. Me pueden ayudar a leer si quieren la mano subrayado. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Vean lo que dice el texto. Ni lo digo yo, dice eso el texto. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, dice el texto. Porque todas estas son cosas que, ¿qué, hermanos? Vean lo que dice el texto. Aborrece, dice, ¿quién, hermanos? ¿El pastor? ¿El hermano que está predicando? No, dice Jehová. Tú necesitas aborrecer el pecado, hermano. El pecado de la murmuración, del chisme, de la falta del amor, de falta de perdón. Tú necesitas autoexaminarse. Mario se necesita autoexaminar y decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué me falta amar más a mi iglesia? ¿Por qué me falta amar más a mi hermano, a mi hermana, a mi líder? ¿Por qué, en el caso de los que están casados, ¿por qué no amo tanto a mi esposa como Cristo ama a la iglesia? Viceversa con la esposa. Los hijos para con los padres necesitan hacer eso, hermanos. Eso es lo que necesitamos hacer. Aborrecer lo que está en nuestros corazones y amar más la santidad de Dios. Es lo que necesitamos hacer, hermanos. El cuarto punto. El creyente no teme, ¿de qué, hermanos? De su ira venidera por su amor. El creyente no teme de su ira venidera por su amor. No tenemos temor de morir, hermanos. Al menos yo no tengo miedo de morir. Si yo muero, yo sé que voy a ir con Cristo, hermanos. No sé tú, pero yo sé que sí. Porque Él me ha perdonado de mis pecados. El salmista lo ejemplifica de esta forma. Vean lo que dice el Salmo 103, versos 8 y 9. Misericordioso y clemente, otro atributo de Dios, la misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para qué, hermanos? Para la ira. Y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Así es Dios, hermanos. Misericordioso. Lento para la ira. Así que, hermano, hermana, si estás en algún pecado, odia tu pecado, arrepiéntete y glorifica a Cristo, porque Él es un Dios santo. Y concerniente a esto de lento para la ira, ¿se acuerdan de 2 de Pedro 3:9? Vean lo que dice el texto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice el texto, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es Dios, hermanos. Este atributo es perfecto en Dios. Este atributo nos hace pensar que Dios es un Dios de ira, que odia y que aborrece el pecado, como lo veíamos con la definición del autor Wayne Grudem, que decía que nosotros necesitamos detestar, odiar el pecado, así como Dios lo odia, hermanos. Y esto nos tiene que llegar a entender lo que nosotros antes éramos, hablando de que nosotros antes teníamos la ira, como lo dice Efesios 2:3, vean lo que dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, hablando murmuración, odiando, no amando, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este atributo, hermanos, nos tiene que llevar a glorificar a Cristo, porque hemos sido salvados, hermanos. Hemos sido perdonados. La pregunta es, si tú nos visitas, si tú nos ves en redes sociales, ¿tú estás con Cristo? ¿O tú estás en contra de Cristo y la ira de Dios está contra ti? Lo que necesitas hacer es arrepentirte. El último texto, hermanos, 1 de Tesalonicenses 1:10, vean lo que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, así como nosotros resucitaremos los que quedaremos, hermanos. Y si morimos también, seremos alzados, hermanos, de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tú que nos visitas, tú que nos ves, entiende esto. Necesitas arrepentirte de tus pecados. El atributo de Dios de su ira es tan santo porque se une junto con su justicia y su santidad. Nosotros necesitamos pensar en esto cada vez que vemos el atributo de Dios, no únicamente con su gracia, su benevolencia, su amor, su misericordia, no, hermanos. Nosotros también tenemos que exaltar la ira de Dios, hermanos, porque por medio de su ira, cayendo a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, hemos sido salvados, hermanos. Y esa es una gran bendición. Esa es una gran bendición. Hemos visto 4 puntos, hermanos. Dios muestra su atributo cuando pecamos en contra de Él, el primer punto. El segundo, su ira es revelada. El tercer punto, si conocemos su ira, detestaremos el pecado. El cuarto punto, el creyente no teme de su ira venidera, hermanos, por su amor. Así que, hermanos, que podamos contemplar este texto, que podamos ver su atributo y lo podamos glorificar, hermanos, para poder exalzar su nombre, porque Él se lo merece. A Él le cayó toda la ira. Lo que nosotros merecíamos en la cruz, Él la recibió, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Oremos, hermanos. Bueno, eterno Padre, sin lugar a dudas podemos hablar de tantos atributos comunicables, incomunicables, Señor mío. Pero, eterno Padre, te agradecemos porque cuando tú, Señor mío, cargaste la ira sobre tu Hijo Jesucristo, y los que hemos ido y nos hemos arrepentido, Señor mío, podemos decir que ya no tendremos tu ira sobre nosotros. Si hay alguien aquí que no ha venido en arrepentimiento a Cristo Jesús, necesitas ir en arrepentimiento para el perdón de los pecados tuyos. Y si tú hoy quieres arrepentirte, puedes citar estas palabras. Te ayudo. Yo hoy, pon tu nombre, me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Y si has hecho esta oración, no pasará algo místico, sino que tu nombre no será borrado del libro de la vida. No será borrado porque has sido en arrepentimiento a Cristo Jesús. Si lleguen así aquí en estos momentos o ahí por medio de redes sociales, si lleguen aquí físicamente, te pido que levantes tu mano para poder orar por ti, para poder saber que has sido en arrepentimiento a Cristo Jesús. Doy unos segundos y ahí en redes sociales que tú puedas tener la certeza y la convicción de que has sido perdonado de tus pecados. Y ahora para la iglesia, vida nueva. Señor mío, perdónanos por no admirarnos de tu ira muchas de las veces. Perdónanos porque muchas de las veces no hacemos caso de que tú eres un Dios santo, Señor mío. Y vivimos nuestras vidas como si tú no fueses santo. De verdad, perdónanos, Señor mío, porque no te admiramos muchas de las veces. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor mío, por medio de todos los atributos que tú tienes, comunicables, incomunicables. Ayúdanos a buscar la santidad como nos enseñaba nuestro pastor, a buscar ser más amorosos, llevarlo a la práctica,
a buscar ser justos y también glorificar tu nombre con esos atributos que han sido enseñados por medio del pastor. Y eterno Padre, te agradecemos porque tú siempre lo que has revelado nos hace admirarte más y glorificarte más. Te agradecemos por todo, te ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias y despedimos a nuestros hermanos que están por medio de redes sociales. Reciban un fuerte abrazo de nuestro pastor. Gracias por su tiempo, hermanos.